Les damos la bienvenida a un space más de nuestro laboratorio electoral. El día de hoy vamos a hablar sobre la imparcialidad del Poder Judicial. Nos parece, y platicándolo ahí en nuestras discusiones al interior de la oficina, que creemos que ya hay varios asuntos, varios temas en los que de manera importante se ha presionado al Poder Judicial, ya se ha vuelto una constante que cada que hay un tema que es de interés del gobierno, la presión vaya sobre ministros, ministras, consejeros de la judicatura, jueces, juezas y magistrados y magistradas. Nada más para decirlo recientemente, en estos momentos se está discutiendo la validez de la elección a la gobernatura de Tamaulipas y en los últimos días creo que vimos fuertes ataques hacia varios de los magistrados y magistradas cuestionando su imparcialidad. Lo mismo pasó en Hidalgo y a través de notas de prensa. Claro, a veces es fuego amigo, pero muchas veces también viene de afuera. Hicimos un pequeño recuento y hemos visto algunos de los casos, por ejemplo, en la ley de remuneraciones de los servidores públicos, cuando se discutió su constitucionalidad, sin duda ahora en los temas de prisión preventiva oficiosa, en cuanto no se puede decir en asuntos electorales como el de Salgado Macedonio, como los temas presupuestales del INE, los temas de la revocación de mandato, también en otros asuntos hacia la sala superior, en los temas del reencuentro de Campeche, en los temas sobre las sanciones al propio vocero, ahora en estas elecciones que menciono. Creemos que ya es muy es cotidiano que desde la presidencia, desde varios sectores de Morena, de la Cuarta Transformación, se le presione. Y también creo que hay que poner sobre la mesa el hecho de que muchas de estas ocasiones el presidente de la Corte se ha mostrado en algunas, digamos, por decirlo un poco ambivalente, no ha definido, hemos visto en este sexenio algo que no veíamos hace mucho, poca sana distancia entre el presidente o el titular del Ejecutivo y el titular del Poder Judicial. Entonces, bueno, lo que queríamos era discutir un poco cómo estamos viendo esto, platicar cómo cuáles son las percepciones, cuáles son las impresiones, porque además también lo consideramos nosotros que esto es un riesgo democrático, ¿no? Que los poderes no sean independientes. Recientemente el INE lanzó una declaración junto con varios organismos en temas electorales y varias organizaciones internacionales sobre la importancia de la independencia y la autonomía de los órganos electorales. En este caso creemos que es igual de importante o más la autonomía del Poder Judicial, más en un momento en el que el Estado de Derecho ha sido, pues todos los días me parece que se pone en tela de juicio, ¿no? Hoy veía hace rato, Javier, un tuit tuyo sobre el tema de Américo Villarreal y que si regresó al Senado, que si no, que si pidió licencia, que si cancelaron y demás. Y todos los días es un tema en el que, digamos, las reglas realmente quedan en segundo plano. Entonces, pues bueno, y para hablar de este tema estarán con nosotros amigas y amigos que ya han participado, como son Paula Sofía Vázquez, eh, Javier, Javier Martín Reyes y Georgina de la Fuente. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieren, les voy dando la palabra y como ya saben, serán más o menos 3 rondas. Voy a tratar de resumir algunas preguntas, pero en las cuales les daré la palabra para que hagamos intervenciones cortas y sobre todo haya mucha reflexión, mucho intercambio de opiniones. Y en ese sentido, la primera reflexión que me gustaría que hagamos es como un balance, ¿no? Realmente el Poder Judicial ha librado las presiones o ha sucumbido ante ellas, ¿no? ¿Cómo está saliendo el Poder Judicial de todas estas presiones que hay? Y si están de acuerdo, el orden sería, empezaríamos por Georgina, después Javier y Paula Sofía al final, y en la siguiente ronda cambiamos de orden.
Así es que pues muy buenas noches, quienes gusten saquen su chela, su mezcal, lo que quieran y vamos a empezar. Buenísimo, muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Javier, Paula, Arturo, gracias al Laboratorio Electoral, Estrategia Electoral por la organización de este space. Para entrar directo en materia, yo creo que para iniciar este balance, vale la pena recordar un evento que sucedió en los primeros meses de este sexenio y que desgraciadamente, desde mi punto de vista, marcó el tono de lo que se vería en esta administración, en los años por venir. Por allá de 2019, recordemos que uno de los 11 ministros de la Suprema Corte sorpresivamente presentó su renuncia sin exponer sus motivos, después de, desde luego, algunos señalamientos de algunas conductas que pudieran haber sido ilícitas, ¿no? Santiago Nieto, que entonces era el titular de la UIF, nos confirmó a todas y a todos por Twitter, nada menos, pues que se estaba investigando a Eduardo Medina Mora por lavado de dinero y que en este gobierno había una política de cero tolerancia a la corrupción, se congelaron cuentas, todo de manera muy pública, ¿no? Y de ahí, se envió un mensaje muy claro al Poder Judicial y en general a las instituciones del Estado de lo que vendría para la relación entre los poderes, particularmente entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Apenas a principios de este año nos enteramos, tras hicieron una revisión de los estados de cuenta de Medina Mora y informes, etcétera, de que no había ilegalidad alguna en los movimientos del exministro y que ya se había archivado la investigación, ¿no? Pero no olvidemos que todo este asunto de la dimisión de Medina Mora pues habría requerido la debida justificación, como se establece en la Constitución, es decir, que haya una causa grave, que no fue especificada jamás. Se aceptó la renuncia por parte del presidente y por el Senado sin mayor discusión, lo cual es gravísimo porque pues si de por sí se envió un mensaje contundente de intromisión, de intimidación del Ejecutivo sobre el Judicial, pues fue por partida doble, porque también se sintió en el Legislativo. El Senado de la República eludió su responsabilidad de analizar estas supuestas causas graves, que tenía la obligación de hacerlo conforme a la Constitución, para poder aceptar la renuncia de un ministro de la Corte. Y pues a partir de ahí, como bien mencionaste, Arturo, las presiones han sido muy evidentes. El propio presidente ha aceptado públicamente en sus conferencias matutinas, incluso sin mayor recato, que sí efectivamente ha presionado al Poder Judicial en algunos temas. Lo vimos ahora con el caso de la votación sobre la prisión preventiva oficiosa. Y estas presiones, desde mi punto de vista, yo estaba reflexionando esta tarde, se pueden observar en tres ámbitos muy particulares que quisiera sintetizar. En primer lugar, en algunas de sus decisiones. En segundo lugar, en omisiones. Y en tercer lugar, en algunas conductas. En sus decisiones, pues tenemos desde luego, pues ya hablábamos de la prisión preventiva oficiosa, que a todas luces es contraria a los derechos humanos y contraria a las obligaciones adquiridas por México en tratados internacionales, pero también destacan algunas otras que han resultado polémicas por haberse valido de una, digamos, creatividad jurídica, por decirlo de alguna manera. La decisión, no decisión, como la llaman algunos, sobre la reforma eléctrica. También, desde luego, el caso del presupuesto de la autoridad electoral para la realización de la revocación de mandato fue un asunto verdaderamente penoso y es muy lamentable que la Suprema Corte haya validado un precedente tan grave hacia nuestros futuros procesos electorales. Yo, desde luego, me parece gravísimo y son decisiones que ciertamente reflejan una presión evidente por parte del Ejecutivo. En segundo lugar, hablaba yo por omisión. Recordemos que desde marzo de 2019 la Suprema Corte de Justicia tiene pendiente la resolución de impugnaciones a la ley de la Guardia Nacional y al acuerdo presidencial
que permite al Ejército Mexicano y a la Armada de México realizar labores de seguridad pública. Tenemos más de 2 años que el órgano encargado de la seguridad pública en este país está actuando en plena incertidumbre jurídica y desde luego yo no niego que haya cargas laborales muy intensas en la Suprema Corte de Justicia, pero me parece un tema fundamental para nuestro país y pues tenemos más de 2 años sin saber nada, ¿no? Ni siquiera hay proyectos de sentencia y me parece gravísimo. Y por último, yo hablaba de conductas y ya lo comentabas tú, Arturo, de una falta de una sana distancia, algunas conductas del presidente de la Corte. Concretamente, yo diría que algunas declaraciones, conductas que no me parece que estén a la altura de su investidura constitucional, que no tienen nada que ver con el ejercicio del derecho. Hace unos días le escuchamos algo así como les agradezco mucho a los críticos de Twitter su odio permanente, hay una campaña de desprestigio, etcétera, etcétera. Pues estas no son declaraciones a la altura de un juez constitucional, mucho menos que decir del presidente de la Suprema Corte, que está al servicio de todas y todos los mexicanos. Y pues esta réplica de narrativas adversariales, divisorias, que son el sello del Ejecutivo Federal, pues dejan mucho que desear, ¿no? No son dignas de su cargo, no abonan al clima positivamente, al clima de polarización que ha dispuesto el presidente y sus partidarios en este país. Y pues eso es lo que me parece sumamente grave. Yo ahí dejaría esta primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Georgina. Creo que sí hay varias cosas que reflexionar en torno a esto. Creo que es importante que, digamos, a lo mejor es algo que siempre había pasado, cada quien juega su papel cuando se trata de un litigio. Siempre se dice, pues no todos pueden salir contentos, la mitad salen contentos y la mitad no, pero creo que ahora estamos viendo formas totalmente nuevas, ¿no? Formas muy diferentes y también formas muy diferentes de comportamiento de ambas partes, porque también el Poder Judicial se ha comportado diferente, al menos la presidencia. Me faltó aquí en el recuento, bueno, todos los amparos que se han otorgado en cuanto a sus megaobras, en su momento el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y demás, y la presión que ha ejercido sobre los jueces. Javier, ¿tú cómo lo ves, no? ¿Quién va ganando esta batalla? ¿Se está cediendo? ¿Cómo la ves? No, a ver, yo creo que es una batalla donde pues esta administración creo que ha tenido más triunfos que derrotas, ¿no? Obviamente todo admite matices. Yo creo que como nunca vivimos un contexto de acoso a la independencia judicial, pero eso no quiere decir ni que el pasado, antes de esta administración, pues era, ¿no?, un contexto de pleno respeto a la independencia judicial, o que la Suprema Corte, el Poder Judicial o las autonomías no tuviera problemas, y tampoco quiere decir que ya todo está acabado y estamos a 2 pasos de la dictadura en México, ¿no? A mí me da la impresión que lo que ha cambiado son 2 cosas fundamentalmente, Arturo, ¿no? La primera es pues que López Obrador, Morena y sus aliados en el 2018 y luego en el 2021, pues un poco ganaron como nunca nadie había ganado en la historia de la democracia mexicana, ¿no? Entonces, esas mayorías que obtuvieron, sobre todo en el Congreso, obviamente con los problemas de sobrerepresentación y demás, que ya sabemos, sí les han permitido, ¿no?, que hoy, como nunca en la historia democrática de México, el Poder Judicial y las autonomías pues tengan una amenaza muy creíble de que en cualquier momento, a través de reformas constitucionales, reformas legales o de plano acuerdos y decretazos, ¿no?, esta nueva coalición intente tomar medidas como las ha tomado en contra de la independencia judicial. Y la otra variable que creo que también es importante es que sí creo que hay un tema ideológico, ¿no?, digamos, para simplificar mucho el término. Hoy sí tenemos un presidente de la República
que no lo ha dicho, pues él no cree ni en el Estado constitucional, ni en el Estado de Derecho, ni en los límites al poder, ni en la ley en general, ¿no? Él ha sido muy claro, él cree que está aquí para hacer justicia, la justicia según él, según su propia concepción, y el día que haya una contraposición entre justicia y derecho, pues hay que optar por la justicia. Todo esto en qué se ha traducido, pues en una hostilidad, ¿no? Y en posibilidades de afectar a la independencia judicial como nunca antes la habíamos visto. Yo coincido plenamente, creo que de las muchas cosas que han pasado, ¿no? Digamos, en este sexenio, el punto de partida creo que tiene que ser la renuncia de Eduardo Medina Mora. Nunca, ni en las peores épocas del llamado neoliberalismo, habíamos visto que a un ministro en funciones de la Corte lo renunciaran, ¿no? Como renunciaron a Eduardo Medina Mora, a la mala, utilizando las herramientas que tiene la UIF, y luego generando pues algo que a todas luces parece ser un pacto de impunidad, ¿no? Todos recordaremos que en un primer momento el ministro Eduardo Medina Mora salió a defender su integridad, su independencia, acusó que se estaba presentando información falsa, y luego, como ya nos decía Georgina, presenta una renuncia que, no, ya olvidémonos de las causas graves, no tenía ni fecha, pues. O sea, ¿cuándo le sacaron esa renuncia al ministro? Es algo que ni siquiera sabemos con certeza. Y creo que esa fue una señal muy clara de lo que estaba dispuesto a hacer, ¿no? El presidente de la República y las mayorías de Morena y sus aliados en el Congreso, ¿no? Hemos visto, por supuesto, creo que decisiones pues francamente aberrantes, es decir, la decisión que se tomó en consulta popular, pues yo creo que fue una abierta claudicación del Poder Judicial. Lo que vimos y lo que hizo el presidente Saldívar con el conteo de los votos en Ley de Industria Eléctrica, a mí también me parece francamente escandaloso. Y así nos podemos seguir con un montón de determinaciones que son muy cuestionables y que se suman a lo que ya también comentaba Georgina, pues otra estrategia que hemos visto con esta administración del presidente Saldívar, ¿no? Obviamente también con corresponsabilidad de los integrantes de la Corte, es que pues la Corte simple y sencillamente decide no decidir, y decidir no resolver esos asuntos a tiempo, lo que permite es que el presidente de facto vaya ganando terreno y pueda hacer cosas que jamás había hecho. El tema de la militarización a mí me parece, digamos, de una gravedad histórica, pues, ¿no? O sea, ahí sí estamos viendo retrocesos del Estado mexicano, ¿no? Ya olvidémonos de la transición democrática, ¿no? Uno de los éxitos que había tenido el régimen por revolucionario y el régimen autoritario y lo que todo queramos del PRI, es que sí había logrado un acomodo con las Fuerzas Armadas que al Estado mexicano le había dado cierta estabilidad. Y hoy creo que hay una responsabilidad histórica de la Corte en permitir que la militarización avance. No es posible que ese acuerdo militarista que todos conocemos y que es abiertamente inconstitucional e inconvencional tenga más de 2 años en la panza de la Corte y simple y sencillamente no lo quieran resolver y los ministros, ¿no? Y la última cosa que me gustaría decir, Arturo, y con eso cierro la primera intervención, es que también lo que hemos visto es, más allá de estas dimensiones estructurales, creo que también hay algunas responsabilidades individuales que hay que señalar con todas sus letras, ¿no? Si el presidente Saldívar hace TikToks y se queja de los críticos y lo que sea, bueno, ¿no? A mí me parece lamentable, me parece impropio de un presidente de la Corte. Pero a mí lo que más me preocupa es que Arturo Saldívar hoy se está comportando como un político que está buscando cargo, ¿no? O sea, es decir, las cosas que hizo, ¿no? Para intentar quedarse más allá del límite que marcaba la Constitución en la presidencia, creo que son alarmantes y nunca, digamos, ni en la famosa ley de cuates que todos recordamos muy bien, habíamos visto un intento tan burdo de violar la Constitución
en el máximo tribunal mexicano, ¿no? Y lo que hemos visto después, ¿no? El rollo de Santa Marta, la cercanía con Sheinbaum, los discursos del presidente, ¿no? Su mutación al obradorismo, creo que nos hablan de un ministro de la Corte, todavía presidente, que lo que está buscando es entrar al juego político. Y a mí sí, yo tengo una preocupación honesta que creo que en ningún momento se ha aclarado, y es si Arturo Saldívar va a concluir su periodo como ministro de la Suprema Corte de la Justicia, o si, amparándose y aprovechando de hecho el antecedente de Medina Mora, pues en algún momento antes de que termine su periodo presenta su renuncia. ¿Para qué? Para regalarle al presidente López Obrador una designación más en la Suprema Corte. Y si eso sucediera, Arturo, estaríamos en un escenario donde el presidente López Obrador, ¿no?, por las vías legítimas y las ilegítimas, se podría quedar con 5 o con 6 designaciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso sí sería una herencia que iría mucho más allá del sexenio y que creo que podría representar, digamos, uno de los legados más nefastos de esta administración. Y de nueva cuenta, ahí hay factores estructurales, sí, sin duda, pero también, Arturo, y con eso cierro, creo que hay responsabilidades individuales muy claras de lo que está pasando. Híjole, a ver, creo que pusiste el dedo en la llaga en un punto muy interesante y se la voy a complicar aquí un poco a Paula Sofía, ni modo, Paula. A ver, como dices, creo que el presidente López Obrador ha llevado mano en la designación de 4 ministros y ministras al día de hoy. Me acuerdo en su momento cuando Felipe Calderón dijo que se había arrepentido de postular al ministro Saldívar. Fue un escándalo, que pensábamos que el ministro iba a atender a sus intereses y demás, ¿no? Y ahora, justamente cuando vienen estas decisiones polémicas, hace poco el mismo presidente, con el tema de la prisión oficiosa, señaló que esperaba que quienes ellos habían designado se comportaran a la altura y no traicionaran la cuarta transformación y no traicionaran los principios de la cuarta transformación. Ahora, ¿qué pasa si eso, bueno, el próximo en salir es Franco? Pero bueno, también tenemos esta posibilidad de que Saldívar deje el cargo y busque, mucho se dice que si la fiscalía, que otra cosa. ¿Qué tanto aquí está impactando? Y al final son designaciones, ¿no? O sea, los hemos visto en otros cargos. Si la CNDH ha desaparecido es porque pues ya sabíamos a través de su titular cómo fue esa designación. ¿Qué tanto estas designaciones están pesando y van a seguir pesando en esta imparcialidad y en esta independencia que debe tener el Poder Judicial? Paula, ¿cuál es aquí tu balance en esto? Mira, no, creo que voy a retomar un poco de ahí. Coincido plenamente en el tema de que efectivamente yo creo que sería una ingenuidad pensar que antes no se presionaba, ¿no? O sea, yo creo que todo el tiempo se ha presionado. Me parece que aquí hay 2 particularidades en la presión que se ejerce. La primera es pues esta echada para adelante del mandato popular, ¿no? Esta falsa narrativa que es evidentemente pues muy poco institucional, muy poco constitucional, muy premoderna incluso, de pensar que los jueces no tienen ninguna legitimidad porque nadie los eligió, ¿no? Y podemos ver que por ahí también va mucho del pensamiento morenista cuando proponen que pues, a los magistrados del Tribunal Electoral los designen por votación abierta, ¿no? Esa es la primera, ¿no? O sea, esta cosa de hostigarte desde el púlpito público de la mañanera todos los días. Y la otra es esta narrativa de la obediencia, ¿no? O sea, creo que al presidente una de las cosas que más le gusta es la obediencia, ¿no? Y él lo que esperaba de sus jueces era eso, ¿no? Era que obedecieran a lo que él los ponía ahí para que hicieran lo que él quisiera, ¿no? Ese es, me parece, que el vicio de origen. O sea, lo que estamos viendo ahorita es una consecuencia de que sus designaciones estuvieron orientadas así. Quiero a alguien que me obedezca.
De ahí retomo también un poco el tema de las personalidades. Creo que cuando estamos hablando de independencia, o sea, si hay o no independencia judicial, yo sí diría, pues depende, ¿no? O sea, creo que es un poco injusto decir que la ministra Piña no es independiente y es un poco injusto meterla en el mismo saco que la ministra Loreta, que me queda claro que pues a ella sí le pasan sus bulletcitos y con esos bulletcitos sale, ¿no? O sea, creo que una de las grandes desdichas del Poder Judicial ahorita, al menos de la Suprema Corte, es precisamente estos nombramientos hechos por el presidente, que no solo son obedientes, sino además son de bajísima calidad. O sea, también hemos visto no solo una falta de independencia, sino un empobrecimiento muy sustantivo en la argumentación, el debate, la construcción pues del trabajo jurisdiccional que existe o que debe de existir en un máximo tribunal constitucional. Y esa es otra de las cosas que sí vale la pena llamar la atención, ¿no? O sea, creo que un, un poder judicial se robustece no solo a través de guardar su sana distancia, también a través de hacer buenas sentencias, ¿no? Unas sentencias que sean sólidas, que sean... Y aquí sí también pues estamos viendo pues un empobrecimiento cañón de la labor judicial. Y ahora, yo también ahí pondría un punto, retomando un poco lo que dijo Javi del ministro Saldívar y eso, ¿no? Yo creo que como que a veces tratamos un poco a los ministros como si fueran sujetos pasivos, ¿no? Es decir, al pobre ministro al que presiona, ¿no? Y yo creo que aquí no nos podemos llamar a la ingenuidad, ¿no? O sea, los ministros que están ahí siendo abiertamente poco independientes, pues son poco independientes por un precio, ¿no? Son poco independientes porque ahí y no en lo que el presidente dice cuando sale a calumniar, porque eso sí es efectivamente calumniar, decir que cuando un caso no se va a resolver a su favor es porque hay corrupción. Eso sí es un acto delictivo al menos, ¿no? Si los ministros que están ahí, pues están ahí, o sea, no votan porque son bien buena gente, porque quieren muchísimo al presidente, porque están comprometidos con la cuarta transformación, ¿no? O sea, yo no me llamaría a la ingenuidad de decir pobrecitos, ¿no? Los obligan, no los presionan. Creo que ahí hay muchísimo más maldad y sí tenemos que poner como el dedo en la maldad, ¿no? Porque ese es parte del peligro que yo veo ahorita en este asunto de la poca independencia que tiene la Corte, es pues la poca independencia con intercambio de favores que está teniendo la Corte, ¿no? O sea, todos sabemos que hay ministros con amplísimos conflictos de interés y que aún así fueron designados y que pues no se excusan, y tampoco tienen como ningún empacho en defender, en esconder sus gravísimos conflictos de interés, ¿no? Y pues nada más, la otra personalidad también, pues es la personalidad de la vanidad. Creo también que así como hay ministros que son poco independientes porque los mandaron a obedecer, hay otros que han renunciado a su independencia como decía el abogado del diablo, por vanidad. Creo que lo que estamos viendo también es una corte vanidosa, una corte que está muy sujeta y muy preocupada por cómo le caiga a la gente. Y me parece que la popularidad no es o no debería de ser uno de los grandes intereses de los jueces constitucionales. Muy bien, gracias, Paula. Creo que este es otro punto importante y hay que verlo a la luz de la siguiente pregunta en la siguiente ronda, ¿no? Es después, o sea,
¿cómo nos van a dejar el Poder Judicial? El ministro Saldívar concluye su presidencia en enero. Va a haber en este sexenio prácticamente una renovación de casi la mitad de los integrantes de la Corte, si no es que una de esas un poco más. Eso por un lado. Y por el otro, estamos viendo, como bien dicen, a lo mejor pues, el presidente está y el gobierno está en su juego político de ejercer presión, lo estamos viendo un poco más, digamos, abiertamente de lo que se hacía antes. Creo que antes muchas de estas cosas se hacían por debajo del agua, aunque a veces no. Me acuerdo en su momento en el Tribunal Electoral, cuando se iba a validar la elección de Colima, que se acabó anulando, el senador, que era el candidato, se me olvidó ahorita el nombre del senador, pero dijo que si algún magistrado o magistrada aspiraba a ser ministro de la Corte, debían de anular la elección de Colima, ¿no? Entonces, sí, siempre ha habido estas presiones, creo que coincidimos todos en esto. Creemos que ahora han sido un poco más abiertas o con formas un poco distintas. Ha habido un acercamiento mayor entre el titular del Ejecutivo y el titular del Poder Judicial, el presidente y el ministro Saldívar, pero ¿cómo va a salir la Corte de esto? ¿Y hasta qué tanto necesitamos entonces abocarnos a buscar que a la Corte lleguen perfiles de más alto nivel? Lo que muchas veces hemos comentado, que haya un proceso de designación mucho más robusto, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunos de los jueces, lo hemos visto, hay jueces que son bastante firmes. Juan Pablo Gómez Fierro lleva varias resoluciones sexenio que han causado muchas molestias, pero y él ha sido muy firme en su postura en varios casos, y ha habido otros jueces. ¿Qué tanto es una cuestión de perfiles? ¿Qué perfiles necesitaríamos? Y cómo, qué podemos esperar de la Corte, porque también creo que lo que hemos visto ha sido un deterioro paulatino. Yo me acuerdo más al inicio de este sexenio, la resolución del caso Bonilla, cuando el gobernador buscó ampliar su mandato, y la Corte fue tajante y fue muy clara en que eso no se podía, que era un atentado contra la democracia. Y como ya mencionó Javier, hemos visto las resoluciones de la consulta popular, o hemos visto resoluciones en las que hasta la votación ha sido, digamos, ha parecido hasta mañosa, ¿no? ¿Cómo lo ven en este sentido? Ahora empezaríamos contigo, Javier, en esta ronda. No, a ver, yo creo que haces dos preguntas bien interesantes, ¿no? ¿Cómo va a salir la Corte? Pues yo creo que ahorita ya va mal la cosa, ¿no? Es decir, también, sin exagerar ni mucho menos, obviamente la Corte ha tenido malas decisiones en el pasado, ha tenido actuaciones criticables, ¿no? Eso todos coincidimos, pero sí creo que como nunca, hoy sobre la Corte, pues hay un cuestionamiento muy severo sobre su independencia, ¿no? Me sumo a lo que dice esta Pauleta. Aquí habría que hacer distinciones, ¿no? No es lo mismo el papel que ha tenido la ministra Piña, el ministro Lainez, incluso creo que hay que decirlo, el ministro Aguilar, ¿no? Que antes era un ministro, creo que pues, más formalista, un poquito más conservador, ahora creo que ha tenido criterios interesantes, con otros perfiles que pues sí son pues netamente partidistas. En particular, yo creo, ¿no? Ya se mencionaba aquí el caso de la ministra Loretta Ortiz, que francamente, ¿no? Lo que vimos en su debate de prisión preventiva oficiosa, pues fue muy lamentable, ¿no? Porque pues ella se había presentado como una académica internacionalista, defensora de los derechos humanos, y luego se hizo unas bolas espantosas en esa discusión de prisión preventiva, ¿no? Pero yo creo que la ministra, y lo digo con mucho respeto, que sistemáticamente vota a favor del gobierno del presidente López Obrador, pues es la ministra Yasmín Esquivel Moza, ¿no? Y el problema evidentemente no es nada más el sentido de su voto, sino los muy malos argumentos que suele utilizar para justificar sus posiciones. Yo tengo la impresión de que un punto de quiebre, o mejor dicho, un punto clave va a ser la renovación de la presidencia de la Corte que vamos a tener en enero, ¿no? No sé qué tantas posibilidades tenga un perfil como el de Yasmín Esquivel, pero sí creo que si algo nos ha demostrado la presidencia de Arturo Saldívar es que los perfiles cuentan y mucho para bien y para mal.
creo que tener otro perfil como el de Saldívar, que la apuesta abiertamente a subordinar a la Corte a los intereses del presidente, ¿no? Que pone por encima las ambiciones políticas personales del presidente, por encima de la legitimidad y la reputación institucional de la Corte, pues sí sería algo que afectaría muchísimo a la Corte y que profundizaría ese desgaste que hemos visto, ¿no? Yo creo que parte del problema es la segunda pregunta que formulabas y que hemos discutido pues ya en muchos espacios, que es el problema del método de designación. Este método de designación, pues hay que recordarlo, es un método que viene de la reforma de 1994, en un contexto donde el PRI pues todavía tenía unas mayorías muy significativas, ¿no? Digamos, ahí era difícil hacer un argumento de que ya estábamos en un contexto democrático, y la reforma judicial de ese año, aunque fue importantísima, pues fue una reforma donde el PRI se dio cosas importantes, sin duda modernizó a la Corte, consolidó su papel de Tribunal Constitucional, todo eso es cierto, pero al mismo tiempo el PRI se quedó con el control y con instrumentos clave. Y uno de esos instrumentos clave fue el método de designación. Si uno lee así de manera muy rápida y superficial el proceso de designación, parecería ser un proceso pues no tan malo, ¿no? Diríamos, hombre, pues ahí el presidente propone, pero la última palabra la tiene el Senado, más allá de las ternas, pues es un sistema que se parece al estadounidense, otras democracias constitucionales tienen procedimientos relativamente similares, pero la verdad es que el diablo está en los detalles, y un detalle que no es nada menor es que ese proceso de designación lo que dice es que si el Senado no se pronuncia en 30 días, o si le rechaza 2 ternas al presidente, el presidente nombra de manera directa. Bueno, esas son reglas que rompen por completo la lógica del equilibrio, que empoderan de manera muy notoria al presidente de la República. Y yo recuerdo cuando discutíamos viejas designaciones, ¿no? Durante el sexenio de Felipe Calderón, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, muchos sosteníamos que ese procedimiento lo que le permitía al presidente era mandar 3 candidaturas muy malas, digamos, cercanas a la presidencia, sin independencia, sin cualificaciones, ¿no? Y que si el Senado le rechazaba la primera terna, pues aventaba una segunda terna con otros 3 perfiles todavía peores, más parciales, más cercanos, con menos independencia y con menos competencia técnica, ¿no? Y lo que mucha gente decía en ese momento era, no, hombre, eso nunca va a pasar, imagínate el costo político que supondría mandar una muy mala terna a la Corte, eso era impensable. Bueno, pues sí, ¿no? Eso se decía en este momento, pero si algo nos ha demostrado esta administración es que por lo menos en el caso del presidente López Obrador, muchas cosas que durante años, si no es que décadas, pensábamos que eran imposibles por los altísimos costos políticos que tendría, por lo menos al presidente López Obrador, no le hacen ningún efecto. Este es un presidente que yo creo que como nadie ha violado sistemáticamente la Constitución, ha despreciado los límites, ha despreciado a las instituciones y sin embargo, si vemos sus niveles de aprobación, pues es un presidente todavía muy querido. Y si vemos las ternas que ha mandado, pues caray, vaya que antes hemos tenido malas ternas, ¿no? Ahí están las crónicas, muchos recordaremos ahí algunos episodios bochornosos. Yo no recuerdo una comparecencia tan mala como las 2 o 3 comparecencias, ya ni me acuerdo ahorita cuántas han sido, seguro ahorita Paulito Gergiuna o tú, Arturo, lo recordarán mejor, pero poner a Celia Maya, digamos, una candidata abiertamente partidista que luego fue candidata a la gubernatura, que antes fue candidata al Senado, que evidentemente no tenía ni idea. Bueno, pues es una muestra de lo que este gobierno está dispuesto a hacer y es una consecuencia, Arturo, de las reformas que no se hicieron en su momento, ¿no? ¿Y por qué ni el PRI ni el PAN tenían incentivos para cambiar esas reglas de designación? Porque eran reglas que en su momento, cuando estaban en el poder y tenían la presidencia, los empoderaban y hoy estamos viendo esas consecuencias. Yo sí mucho me temo, ¿no?, que será clave la renovación de la presidencia en enero. Creo que va a ser clave saber si Saldívar
termina o no termina, y si se abre o no se abre una buena vacante, y quizá más importante aún, si la siguiente administración, sea quien sea, tiene la capacidad, los incentivos o lo que sea para tratar de modificar las reglas de designación. Porque mientras esas reglas de designación no cambien, creo que en el mediano plazo lo que nos va a suceder es que vamos a seguir con perfiles como los últimos nombramientos. Cada vez vamos a tener una corte pues más parcial, menos técnica y menos creíble, ¿no? Y creo que tenemos muchos ejemplos de cuando suceden ese tipo de cosas, lo que le pasa a las instituciones. Yo estoy convencido, pues creo que hoy la CNDH ha desaparecido de facto y se ha convertido, ¿no?, en una porrista del gobierno, en buena medida, pues porque a la titular que pusieron, también a la mala, pues ha entendido que su función es subordinarse al gobierno. Y si llegáramos a tener una mayoría clara de ministras y ministros que estiman que ese es su papel, pues ahí sí ya los siguientes spaces no vamos a estar hablando de la independencia judicial, sino que vamos a estar hablando pues ya del fin, la crisis o la absoluta irrelevancia del Poder Judicial, Arturo. Muchas gracias, Javier. Creo que sí, hay varios temas ahí que nos deben de preocupar, o más bien nos deben de ocupar, y me parece que el proceso de designación es uno. Desafortunadamente no veo cómo se busca ahorita una reforma para cambiarlo, para mejorar. Creo que si algo nos damos cuenta el último año es que siempre podemos estar peor en los últimos años. Georgina, ¿tú cómo ves esto, no? ¿Es esto un tema de, digamos, es un problema de las designaciones, es un problema de los perfiles, es un problema institucional? ¿Cómo podemos fortalecer al Poder Judicial o cómo podemos garantizar su independencia, robustecerla? Bueno, yo creo que es una mezcla de varios factores, y yo empezaría por, pues en primer lugar, destacar la importancia de este tipo de espacios de reflexión, de debate, en donde podamos tener estas discusiones, porque a mí me parece que para el grueso de la ciudadanía, una buena parte de la ciudadanía, pues no hay una justa dimensión del papel que ejercen los jueces y las juezas en nuestra democracia y la importancia que tienen estas designaciones. Honestamente, yo recuerdo de las últimas designaciones que hemos visto en esta administración y en anteriores, pues un escrutinio mínimo, si no es que nulo. En algún momento sí se permitían algunas preguntas de la sociedad civil en las comisiones, en el Senado. No lo hemos visto en las últimas ocasiones, pero vemos muy poco escrutinio, no solamente por parte de la sociedad civil, de los medios de comunicación, pero de los propios legisladores y legisladoras. Pero ¿cuánto duró la última discusión en el Senado respecto de la última designación, ¿no? O sea, son, digamos, sesiones que se dan por trámite, con apenas unos minutos que se les dan a las y los aspirantes en comisiones, en donde, pues, a veces hay transmisiones en vivo, a veces no, empiezan tarde, no llegan todos los senadores y las senadoras. Es decir, no hay una justa dimensión de la importancia de estas designaciones por ningún lado, y entonces, pues efectivamente, llegan todo tipo de perfiles, algunos buenos, algunos muy cuestionables, precisamente porque no, y volvemos a lo mismo, esta falta de independencia, tanto entre poderes como de los propios perfiles, ¿no? Sabemos desde luego que las ternas, pues, siempre vienen negociadas, o casi siempre vienen negociadas, ya sea con la propia mayoría que hay en el Congreso o entre los propios partidarios del presidente, pero no hay un mínimo esfuerzo.
por hacer un escrutinio ante la sociedad, ante el propio poder legislativo, porque ya vienen, pues digamos, los dados cargados. Y entonces yo sí creo que hay que hacer un muy buen ejercicio de pedagogía democrática, y me parece que este tipo de espacios son fundamentales hacia el futuro, para evidenciar la importancia que tienen estos cargos, el papel que ejercen en nuestra democracia y pues para esta aspiración democrática que tenemos en México desde hace mucho tiempo de pues un buen equilibrio, independencia entre poderes que de cierta manera determinan la salud de una democracia, ¿no? Entonces, yo lo vería por ese lado, mayor pedagogía democrática respecto a la importancia de estos cargos que cedan a un escrutinio pues muy minucioso por parte de la sociedad, por parte del Congreso, que desde luego genere mayor presión para este mayor escrutinio en el Congreso y por parte de la sociedad, y en esa medida podríamos empezar a ver perfiles más idóneos, porque la verdad es que pues nunca son tema, o son tema pues muy tangencial, y eso pues definitivamente, o sea, pues ya lo sabemos cómo funcionan estas designaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos son semanas y semanas y semanas de audiencias, de comparecencias, y pues son temas que dominan los medios, ¿no? Desde luego hay diferencias, hay asegúnes. En Estados Unidos hablamos de cargos vitalicios, aquí no es así, pero no por no ser un cargo vitalicio no es menos importante, ¿no? Entonces yo me iría por ese lado. Muchas gracias, Georgina. Paula, ¿tú qué opinas? ¿Es una cuestión de institucionalidad o es una cuestión de perfiles y de proceso de designación? Yo creo que ahora pues una respuesta muy descarnada y es como de economista, ¿no? Que es en realidad de incentivos. Si nosotros revisamos, como llevamos revisando tú, yo, Javier, miles de años, todos los procedimientos de designación, no solo de la Suprema Corte de Justicia, sino de todas las demás instituciones, magistrados electorales, INE, INAI, etcétera, creo que al final lo que sucede no se va, o sea, cuando no están los incentivos alineados a elegir buenos perfiles capaces, perfiles preparados, personas que vayan, vamos, que abonen al horizonte y al cumplimiento de las funciones de los órganos, nunca vamos a encontrarle a esto una salida, no creo que por la vía de la designación, porque si algo hemos visto a lo largo de todos estos años, pues es la infinita capacidad que tienen, pues, el poder, porque no es la primera vez que sucede. Creo que es la primera vez que sucede con perfiles tan malos. O sea, antes por lo menos tratabas de escoger a tus allegados, pero que fueran más o menos buenos. Ahorita ya nada más es tus allegados, punto. Pero creo que eso es una cosa que no vamos a solucionar con el diseño. Vamos a solucionar con incentivos. Que los incentivos no estén en tener gente obediente en la corte o en cualquier otro lado. No es tener correas de transmisión, sino tener pues personalidades, perfiles, etcétera, que de verdad quieren hacer bien su chamba. Eso así es rapidísimo. Y contestando a lo otro, ¿no? De cómo va a quedar la corte, ¿no? Yo además del tema de la renovación presidencial, sí creo que pues cómo va a quedar la corte también va a depender mucho de la decisión de todos estos casos que podríamos denominar tántricos, porque nomás no los acaban y que tienen enlatados ahí. Creo que también eso va a pesar mucho en cuál es el balance final que hacemos en este sexenio, por lo menos en el periodo de Arturo Saldívar de la Corte. Si siguen dilatando estos casos, si Saldívar los quiere patear para adelante, si todas esas cosas creo que van a influir en la percepción que tengamos y en el análisis que podemos hacer de cómo termina esta corte, ¿no? Creo que es la renovación, pero también la decisión de todos estos casos que están enlatados. Y en eso a mí me gustaría hacer como una reflexión adicional,
Creo que es una mala idea caer en la narrativa de que lo importante para una corte es que te quieran, ¿no? Las cortes y en general pues todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia es una cosa poco sexy. Es compleja, es de nicho de unos 17 locos a los que les gustan esos temas, no es popular, no es una cosa a la que se le dé seguimiento de forma constante, y no debería, el incentivo no debería de estar en que te quieran, el incentivo no debería estar sino aquí en realidad deberían de asumir que la popularidad ya la perdieron, nunca la han tenido, o sea, no es como que antes México fuera un país que amara sus cortes y ahora hubiera una crisis. O sea, creo que el Poder Judicial se ha movido siempre en un espacio, en un plano democrático distinto al de la representación, porque así debe de ser en la democracia constitucional. Y creo que cayeron en esta narrativa de querer ser populares y querer que la gente los quiera, ¿no? Y creo que esa es una batalla que tienen perdida desde ahorita y que no van a ganar. No van a ganar haciendo TikToks, no van a ganar tratando de congraciarse con el presidente, no van a ganar siendo muy amiguitos de los dirigentes del partido. Y más bien lo que tenemos que pensar es si, además de la popularidad que no tienen, van a terminar perdiendo su calidad de jueces constitucionales. Y eso es lo que sí me parece muy grave. Y ahí sí, pues creo que esa la van a perder con sus sentencias. Y ahí regreso al punto, la van a perder con las sentencias de cosas que nosotros nos queda clarísimo que son inconstitucionales, como la prisión preventiva oficiosa, y que están haciendo todo lo posible por no resolverla y por congraciarse y por encontrar una solución disque salomónica, cuando esa no es su función. Entonces, a mí me parece que, pues, ¿cómo puede salir la Corte de este periodo? Pues puede salir impopular, pero manteniéndose como un tribunal constitucional, o impopular y pues siendo un tribunal disque constitucional de chocolate. Creo que este punto es importante, el tema de la popularidad. Me parece que en ocasiones estos órganos jurisdiccionales que tienen, digamos, un perfil menos público, un perfil menos de menos exposición, se han convertido en las hogueras de las vanidades y la tentación por estarse exponiendo constantemente, conferencias, eventos públicos, redes sociales y la guerra un poco de los likes, los seguidores y eso creo que les ha afectado mucho. No sé, es mi percepción un poco de lo que veo, ¿no? Hay cosas en las que realmente ni siquiera siguen una política de comunicación, nada más siguen, parece que buscan un concurso de popularidad. Entonces creo que es un tema en el que queremos reflexionar. Pero bueno, ya nada más para concluir en una última ronda, me gustaría un poco que quienes ante esta afrenta, perdón, en muchas ocasiones del Ejecutivo hacia el Estado de Derecho, ya lo mencionaron en diferentes ocasiones, ¿quién se está convirtiendo en la última trinchera de defensa? Yo hasta hace poco lo tenía claro que era la Corte a través de las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, los amparos en algunas ocasiones, pero ahorita ya tengo mi duda, ¿no? Viendo, por ejemplo, la votación de la militarización, pues sin duda el Senado se ha convertido en una trinchera importante de defensa del Estado de Derecho, de la democracia, de la Constitución. La Corte lo sigue siendo, o la Corte ha cedido también en esto, en ser este contrapeso. Vamos a empezar ahora contigo, Georgina, y para que después vaya Paula Sofía y cierre Javier. Gracias, Arturo. Mira, yo no, ciertamente no considero que el Poder Judicial esté siendo esta última trinchera, ¿no? Ciertamente sí, es un pilar fundamental que esperemos pueda
reafirmar su independencia en las decisiones que están por venir y que son fundamentales para, pues para lo que viene, ¿no? En estos próximos meses, ojalá, hablando de la Guardia Nacional, el tema de la militarización, por ahí se resuelve el tema. Pero yo creo que los sistemas democráticos cuentan con otros mecanismos. Considero que México ciertamente tiene una sociedad civil vigorosa, que se sigue levantando la voz, se sigue promoviendo recursos, lo más importante, visibilizando temas, creando conciencia, desde luego la labor de los medios de comunicación, del periodismo, que permitan seguir exponiendo abusos de poder, actos de corrupción, esto precisamente, los intentos de cooptación de órganos. Y por otro lado, desde luego se tiene la garantía de algunos organismos autónomos, ciertamente no la CNDH, como ya lo señalábamos, pero yo pienso concretamente en el INE. Al día de hoy todavía tenemos un órgano electoral profesional y autónomo al servicio de la ciudadanía para no solamente garantizar nuestros derechos político-electorales, también nuestro derecho a la identidad bajo principios de imparcialidad, de máxima publicidad, etcétera. El INE es un referente a nivel internacional, pero como todo, desde luego, pues su viabilidad no está garantizada y su independencia y su autonomía no está garantizada, por lo que desde luego es necesario seguir apoyándolo y defendiéndolo. Ciertamente temas como el presupuesto que ya mencionábamos al principio, pues van a seguir siendo un problema, ¿no? Va a seguir siendo sujeto de ataques a su credibilidad, ataques personales a sus liderazgos, lo cual es muy grave. Y en ese sentido hay que destacar el riesgo que supone, hablando de designaciones, el proceso de 4 consejerías electorales que sucederá el año que entra, ¿no? Entre ellas, nada menos la presidencia del Consejo General. Va a ser fundamental que nosotros, que la ciudadanía en general, nos mantengamos informadas y exijamos por todas las vías posibles a nuestros representantes en el Congreso, pues un proceso transparente, un proceso profesional, un proceso justo, y esa diría yo que vendría siendo una de las últimas trincheras de cara a la elección que sostendremos en 2024, en la que se elegirá la presidencia, desde luego se renovará la totalidad del Congreso de la Unión y se van a celebrar también elecciones locales en todo el país. En la medida de que podamos seguir contando con una organización profesional e imparcial de las elecciones, pues desde luego es una buena noticia, pero sí si acaso nos puede servir de evidencia los enfrentamientos con la autoridad electoral promovidos desde los poderes ejecutivo y legislativo, con aval del Poder Judicial, porque ya lo vimos con la revocación de mandato, pues desde luego la defensa del INE no va a ser una tarea fácil y debemos estar muy pendientes, y esa va a ser una de las últimas trincheras. Desde luego, sí, el peor escenario posible es el debilitamiento del Poder Judicial, pero sí veo otros espacios. Y desde luego que este tema de las designaciones va a ser fundamental, el tema del presupuesto al INE va a ser fundamental. Lamentablemente hay un precedente muy, muy grave de la Suprema Corte de Justicia en el que se permitió que la autoridad electoral pues no cumpliera con sus funciones constitucionales, como ya está establecido, y eso me parece que va a ser un problema hacia el futuro y de lo cual hay que estar muy, muy pendientes. ¿Hasta dónde puede llegar el Ejecutivo? Pues yo considero que a estas alturas no podemos descartar nada, por más descabellado que parezca. Si algo nos ha enseñado la manera en que se conduce el partido en el poder, el propio presidente en los últimos años, en la elección del 2021, en el ejercicio de la revocación, es que se promueve una cultura de ilegalidad desde los niveles más altos del poder. Estamos hablando de un abierto y sistemático desacato, no solamente a la legalidad y a las reglas pues, electorales, de la comunicación política, etcétera, pero también de sentencias del propio Tribunal Electoral que son finales e inatacables. Ya vimos a Sergio Gutiérrez Luna promover un recurso ante la Suprema Corte porque no le gustó
una sentencia del Tribunal Electoral que lo obligaba a incluir a Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente del Congreso. O sea, es verdaderamente penoso, pero también es muy revelador. Se trata de actores que en su esencia, en el fondo, pues no son demócratas y no tienen una convicción de respetar el orden legal y constitucional y no tienen ningún empacho en actuar de esta manera y ni siquiera tienen la intención de al menos aparentar que lo hacen, que es lo más grave. Se está aceptando abiertamente y sin el menor pudor que hacen cosas que no son legales o que promueven o proponen cosas que no son legales, que no son constitucionales, y lo saben, y así lo hacen, ¿no? Yo considero que es muy grave lo que estamos viendo. Muestra inequívoca de ello la propuesta del presidente de promover una consulta respecto a este tema de la militarización, y bien lo sabe que el artículo 35 constitucional lo prohíbe una consulta en esta materia, pero no olvidemos que el artículo 35 constitucional también prohíbe consultar permanencia o continuidad en el cargo de servidores públicos. Yo espero que no nos encontremos en esa situación y ahí la dejo para dejar un poco esta provocación, pero yo no me sorprendería que luego se promueva una consulta para pues en un futuro contemplar la permanencia del Ejecutivo Federal, ¿no? Entonces, eso me parece que es preocupante y tenemos indicios para pensar que no habría motivo alguno que lo detenga. Muchísimas gracias, Georgina. Paula, ¿tú cómo lo ves? Me queda muy claro que para Georgina el Poder Judicial ha dejado de ser tan tajantemente la última trinchera como lo era antes, de defensa de la Constitución, del Estado de Derecho. Creo que sus últimas resoluciones han dejado mucho que desear, han mostrado bastante, digamos, condescendencia, al menos de alguna parte de los ministros y las ministras, y flexibilidad. ¿Tú qué opinas? Yo lo primero que diría es que, por desgracia, legalmente nuestra última línea de defensa sigue siendo el Poder Judicial. Entonces, lo primero que diría es no digamos, ay, chin, ya ni modo, ya lo perdimos. Creo que podemos seguirlo defendiendo, lo podemos seguir presionando, podemos seguir haciendo, porque además nos hemos dado cuenta que les duele, ¿no? Podemos seguir evidenciando cuando tomen malas decisiones, podemos seguirles exigiendo. Y en ese sentido, pues yo diría que mientras la ley no cambie y no nos inventen otro tribunal, o mientras no se nos ocurra alguna otra manera de, pues todavía ahorita nuestra última línea de defensa legal sigue siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Con estos medios estos mecanismos de control constitucional, que en muchos casos pues también necesitan una reforma que no va a suceder en este momento. Y la otra es, yo creo que la línea de defensa viene en el mismo sentido. Seguimos siendo los ciudadanos. Siguen siendo los ciudadanos, sigue siendo la prensa, sigue siendo quienes meten los litigios estratégicos y obligan al poder a avanzar en materia de derechos que igual y no se les ocurriría, ¿no? Creo que siempre hay una invisibilización cuando un tribunal hace un buen fallo en materia de derechos humanos, de decir, y atrás hay alguien que lo promovió, ¿no? Y atrás hay una institución, o hay un despacho, o hay algo, ustedes mismos lo hacen, que hace un litigio estratégico porque quiere avanzar en materia de derechos ¿no? Entonces creo que en ese sentido, pues, no podemos dejar ir al Poder Judicial, ¿no? Creo que también la otra cosa que nos queda es, pues, acuerpar mucho a los jueces que, pues, ahora sí que todavía resisten, ¿no? Se mencionó al juez Gómez Fierro, pero también hay muchos otros que han sido tajantes en decir, mi labor es defender a la Constitución y no estar aquí haciéndole favores a nadie, con permiso, buenas tardes, y a mí que me corran, y a mí que me quiten, y yo creo que esa es la otra línea de defensa, es seguir apoyando a estos jueces, ¿no? Seguir
seguirlos pues protegiendo, seguir celebrando sus decisiones, seguir promoviendo pues, su visibilidad, su permanencia, etcétera. Esa me parecería que es la última línea de defensa en todo, porque también coincido con Georgina. Lo que va a venir para el INE es bien complicado, lo que viene para el Tribunal Electoral es bien complicado. Las elecciones que se avecinan, de verdad, uno que ha visto electoral toda su vida, son de esas elecciones que ya desde ahorita está uno teniendo dolor de estómago, porque sabes que van a ser por lo menos las elecciones más sucias que a ti te ha tocado. Uno que ya creció en la post-transición, sí sabe uno que van a ser las elecciones más ilegales y más sucias que ha visto en su vida, ¿no? Y la otra es, pues, creo que también ahí nos queda un espacio que ya lo mencionaba Georgina, de pedagogía, ¿no? O sea, ¿por qué las cortes importan, no? ¿Por qué no está bien que se controle de manera tan absoluta el poder? ¿Por qué no está bien que frente a cada decisión de la Corte que limita un poco al presidente, al otro día salga una iniciativa como la iniciativa estúpida que salió hace 3 semanas, en la que ya proponían prohibirle a la Corte que definiera temas en los que no se pudieran promover acciones en contra de temas que casi propusiera el presidente, ¿no? Entonces, creo que esa es nuestra línea de defensa, es no cansarnos, básicamente. Me preocupó lo de las elecciones, entre otras muchas cosas. Javier, ¿tú crees que sigue siendo el Poder Judicial la última línea de defensa o ya no es tan tajantemente esta afirmación? Sí, a ver, yo creo que, pues a pesar de los pesares, sí, lo sigue siendo, y me sumaría a lo que ha dicho tanto Georgina como Paula. La Corte es importantísima, sí, pero también hay que voltear al resto del Poder Judicial, ¿no? Creo que hay muchos asuntos, ¿no?, que están hoy judicializados en los tribunales de amparo, y ahí nos estamos jugando un montón de cosas que quizá no sean tan visibles como los asuntos que sí llegan a la Corte, pero no por eso dejan de ser fundamentales, ¿no? Evidentemente creo que hay jueces muy notorios como Gómez Fierro, otros que creo que han tenido apariciones muy notables y creo que han hecho bien el trabajo, ¿no?, y se toman en serio la función de control que tienen, pero creo que también hay muchísimos otros que no son tan visibles y que también habría que reconocer. Creo que por desgracia, pues las presiones también han llegado, ¿no?, a estos perfiles, ¿no? Creo que uno de los pendientes que tenemos desde la academia, desde quienes le damos seguimiento a todo esto, es hacer un mejor escrutinio no solo de la Corte, sino también de lo que pasa en los tribunales inferiores. Creo que no hemos puesto la lupa como se debe, ¿no?, en las presiones administrativas que han sufrido algunos juzgadores, ¿no?, desde cosas burdas como las investigaciones de la UIF, ¿no? Recordemos que a Gómez Fierro, pues en algún momento la andaban buscando, ¿no? En la UIF de Santiago Nieto, pues andaban buscando a ver qué le encontraban, ¿no? Pero no solo las presiones vienen del Ejecutivo, también internamente, y creo que ese es uno de los legados más nefastos de la reforma judicial, también se ha utilizado al Consejo de la Judicatura para presionar a jueces y jueces, y yo creo que eso es algo que hay que seguir, ¿no? Digamos, en términos más generales, y eventualmente también apoyar, denunciar y todo lo que se pueda, ¿no? También coincido, creo que hay otros órganos autónomos que también, de cierta manera, siguen siendo líneas de defensa importantes. Creo que el INE ha sido un actor clave, ¿no?, en estos años. Me queda claro que se le podrán criticar muchas cosas al INE, a sus integrantes, a su presidente y demás, pero creo que lo que podemos decir con toda claridad es que se han tomado en serio su autonomía constitucional y resolución tras resolución. Creo que han tenido un desempeño mejor que otros órganos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo te diría, Arturo, yo también coincido, creo que pues el Senado, ¿no?, se ha convertido en un actor clave, ¿no? O sea, si no hemos tenido guardia totalmente militarizada, es en buena medida, ¿no?, por ese famoso bloque de contención que
cada vez parece que contiene menos, pero que sigue conteniendo. Y para mí esa es la lección. Creo que durante los 2 siguientes años vienen momentos muy difíciles donde el presidente y sus mayorías políticas van a seguir optando por la ruta de la ilegalidad. Creo que vamos a ver más decretazos, más acuerdos, más reformas legislativas abiertamente inconstitucionales. Veremos los órganos de control que tanto aguantan, pero sí me queda claro que si en el 2024, ¿no?, la oposición, no, más allá de quién gane la presidencia, ¿no?, pero incluso si repite Morena, sea quien sea la candidata o el candidato, si la oposición no logra tener una mayor presencia en el Congreso y volvemos a ver una presidencia similar a la de López Obrador en esta dimensión de lo jurídico, lo constitucional, en su relación con el derecho, pues ahí sí no vamos a tener contrapeso que aguante 12 años, ¿no?, de ataques sistemáticos. Creo que los contrapesos también son muy importantes, y ahí desgraciadamente pues es que los partidos de oposición también no se ayudan demasiado, ¿no? Lamento andar en un tono tan pesimista en cierto sentido, pero sí creo que también esto es muy importante que pues en las urnas se refleje, y ahí sí creo que pues también hay una enorme responsabilidad de los partidos de oposición, Arturo. Bueno, creo que quedan varios aspectos ahí en los que debemos de reflexionar y profundizar, ¿no? Creo que tenemos un poder judicial con altibajos, con jueces, ministros, ministras, magistrados y magistradas de gran peso, de gran valía, y que han sabido, digamos, asumir su papel de contrapesos, han sabido ejercer su labor jurisdiccional de manera imparcial, pero creo que lamentablemente hay cada vez son más los que no, y los que han ido sucumbiendo a las presiones, han ido dejando ver que los pobres procesos de designación están surtiendo efectos para tener un poder judicial un poco más débil, ¿no? Creo que nos debe de preocupar que en el momento en el que necesitamos instituciones más fuertes, instituciones más independientes, más autónomas, que libren las presiones externas, digámoslo así, estamos teniendo instituciones que o están desapareciendo, como la CNDH, o se están debilitando y deteriorando, como creo que es el Poder Judicial. Pocas son las que han cobrado cierta fortaleza, como es el INE, y se han vuelto trincheras importantes y contrapesos fundamentales, y creo que las vamos a necesitar en los próximos años. Me quedo un poco con esto, seguiremos reflexionando, y les agradezco muchísimo a Georgina, a Paula Sofía y a Javier por habernos acompañado, y los esperamos en nuestro próximo Tweet Space, así como, bueno, pues en nuestras redes sociales y en todos los espacios que tenemos en el laboratorio electoral. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, queridos. Abrazo fuerte a todas y todos.